Pues estamos de nuevo en el canal y hoy vamos a tratar un tema distinto a los anteriores, no tiene relación con otros vídeos, pero es un tema de actualidad, que es la infoxicación o sobrecarga cognitiva. Y hoy tenemos con nosotros a Joseba. Y nada, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo Bien, vas? aquí estamos, vamos a ver si intentamos arrojar un poco de luz al asunto. Vale, ¿te puedes presentar un poquito? Se lo digo a todo el mundo pues para que sepa con quién estoy hablando, vamos. Sí, soy Joseba Torronteras, soy periodista freelance, es decir, que colaboro con diferentes medios de comunicación, no escribo en un sitio fijo y llevo tratando por mi profesión bastante tiempo con esto que Nacho llama la infoxicación y que dicho para andar por casa también se suele llamar parálisis por análisis, Ujú. que Vale, es pues algo que en mi gremio sucede bastante. claro, sí, sí. Pues si te parece, vamos a empezar. Pues antes que nada, podríamos definir la infoxicación ¿Mm? como una sobrecarga cognitiva, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Claro, básicamente desde el surgimiento de Internet y desde que Internet forma parte de la vida de la gente cuenta con muchas más fuentes de información. Entonces llega un momento en el que tienes tantas fuentes que te paralizas, te entra un miedo terrible y dices, he leído un texto que dice que sí a un asunto y otro texto que dice que no a otro asunto. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Esa sería un poco la definición de la infoxicación para andar por casa. Sí, bueno, yo por lo que tengo entendido, el término lo acuñó Alphonse Cornellà en un artículo en 1998, Mm, pero en la literatura, por lo que yo sé, ya se trató en la novela de Toffler, Future Shock. De todas formas, es un, digamos, un fenómeno, porque es un fenómeno, al mm. final es un trastorno, digamos, cognitivo que no lleva mucho presente en nuestras sociedades. Es decir, yo creo que esto pegó un cambio brutal y se empezó a evidenciar con Internet. Yo Con el creo, vamos. concepto de las redes sociales, sobre todo. Cuanto más Mm. tiempo pasamos delante de una pantalla, a más información estamos expuestos. Entonces, el problema viene a la hora en la que nosotros tenemos que interpretar una información para la que no tenemos un background previo de estudios para interpretar. Entonces, nos bombardean con tanta información que no sabemos analizar que nos paraliza totalmente. Ujú. Y en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación en general, que es tu gremio, Mm. ¿hay literatura acerca de todo esto? Literatura como tal, no, lo que hay es bastante praxis, porque nosotros nos tenemos que ceñir a unos deadlines, a unas fechas de entrega de los artículos, del tema en el que estés trabajando, y aunque a ti te gustaría tener 6 meses para profundizar en un tema, la Ujú. realidad es que no puedes tenerlos. Entonces, Ujú. el ataque de sobreinformación empieza en el momento en el que tú estás haciendo el borrador de lo que quieres contar y dices, vale, y cuando ya has hablado con una persona y has leído un libro y has leído 3 artículos, ahí te paras un momento y dices, si no tuviera que entregar esto en 3 días, me gustaría leerme otro libro, hablar con otra persona, leerme más artículos y entras en un bucle en el que si no hubiera ese deadline, por eso yo creo que la mejor estrategia para vencer la infoxicación es tener una fecha de entrega clara y concisa, eh, te atascas, porque siempre hay algo más, siempre hay un, todavía no sé suficiente, todavía puedo leer otro libro, todavía puedo ver otro vídeo, todavía puedo leer otro artículo, todavía puedo consultar a X experto y acabas en un bucle en el que dices, tengo 50 folios para escribir un artículo de 1200 palabras y todavía creo que puedo hablar con más gente y tienes que romper un poco con el bucle. Entonces, por eso digo que Claro, nosotros estamos muy, muy expuestos a ese fenómeno. quizás es una cuestión también de capacidad de síntesis, ¿no? De Eso es. saber ir a lo concreto y sobre todo en lo relativo a la infoxicación, al final esa sobrecarga cognitiva viene dada por el flujo enorme de información que tenemos a través de diversos canales, es decir, a través de Internet, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, tanto convencionales como no, porque a día de hoy las redes sociales sería para otro vídeo, son los nuevos canales de comunicación. Es decir, Sí, es un flujo constante de información que yo muchas veces, y a todos nos habrá pasado en nuestro día a día, tú te levantas y como tengas por trabajo o por lo que sea, o por entretenimiento, ver contenido audiovisual, leer tal, lo otro, al final es, uff, tienes como una especie de nube enorme en la cabeza, ¿verdad? claro. Y ahí se une un poco lo que decía el ideólogo de comunicación del nazismo, Joseph Goebbels, ¿no? Que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad.
por mucho que tú leas una noticia que sabes que es falsa, si la ves en una red social, después en otra, después en un periódico, después en otro, al final te lo acabas creyendo. Y Claro. el problema de la infoxicación es que no tienes herramientas para analizar el mensaje que te está llegando, porque si tuvieras herramientas no te paralizarías, sabrías por dónde actuar, sabrías por dónde caminar. Ahí yo matizo, porque no es solo una cuestión de herramientas, es una cuestión de disponer del tiempo Eso es, de pararte y decir, vale, ¿qué coño me está diciendo este contenido? eso ¿Vale? es. Y pararte y analizarlo. No, 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 porque es un flujo incesante de información Mm, en una era como es la nuestra, que es la era de la inmediatez, de lo inmediato, que una cosa, sea lo que sea, ese contenido está ahí y claro. a las primeras de cambio lo has olvidado, ¿sabes? O ya no sabes Sí, lo que has visto. Es tremendo, es tremendo. o sea, llega un momento en el que tienes que ser consciente de que no puedes luchar todas las batallas. Tienes que decir, me interesan este tema y este tema. Y soy Ujú. consciente y asumo que voy a ser un ignorante en todos los demás temas, porque mi tiempo, como tú bien has dicho, es finito. Y si yo quiero tener una buena información sobre un tema, lo que tengo que hacer es lo que ahora en periodismo se ha politizado bastante, pero que no tiene mucho misterio, es el fact-checking, mirar de dónde viene la información que yo estoy recibiendo. El hecho de, para poder analizar una información, tengo que saber primero si esa información viene de un instituto, viene de una organización, por quién está financiada, qué empresas están detrás, con quién sí has hablado, con quién no has hablado, todo eso. Por ejemplo, en el ámbito de la nutrición, ha salido un estudio hace poco en periódico, no me acuerdo, un periódico francés que decía que a los fumadores el coronavirus les afectaba menos. Entonces tú Mm. dices, vale, esto ya me chirria un poco, vamos a mirar el estudio. Te miras el estudio y dices, vale, ¿esto por quién está financiado? ¿Quién ha pagado esta investigación? Y esa es una de las maneras de salir también de ese bucle de infoxicación, el tener un análisis crítico y ser consciente de, en este tema puedo investigar porque tengo herramientas, pero en este otro no. Y asumo Mm. que voy a ser un completo ignorante. Y no pasa nada, porque habrá mucha gente que sí esté metida en ese tema y yo tengo que tener la confianza de dejar guiarme por esa gente. Pero para no irnos mucho del tema, el tema de la infoxicación, pues un poco para que la gente le quede claro Sí, y por qué lo estamos enfocando a los medios de comunicación y al mundo del periodismo, es, como decía al principio del vídeo, sobrecarga cognitiva. ¿Qué es la sobrecarga cognitiva? Cuando te llega un flujo de información tal que pues, estímulo, procesamiento, respuesta, en ese esquema que realmente es más complejo, tú no eres capaz de procesarlo y de generar una respuesta correcta. Por lo tanto, el sistema cognitivo se ve perjudicado y tú no puedes procesar correctamente la información. Bueno, esto es una definición un poco de estar por casa, pero es para que la gente más o menos pues, sepa de lo que estamos hablando y cómo realmente esto sobre todo tiene, digamos, o se plasma en la realidad del mundo del periodismo y la realidad del mundo de las redes sociales y todo lo que tenga que ver con las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Y por eso estamos hablando más de lo del periodismo, pero vamos, que es un tema ampliamente extenso, para mí no está demasiado estudiado. De hecho, es que de artículos y tal, y de autores se me ocurre George Miller, que escribió una obra, si no recuerdo mal, en 1956, que se llama El número mágico 7 más menos 2, que ya te hablaba de esto. Y bueno, y luego tienes a Talvin, a Claxton, pero eso ya son pues otros conceptos que manejan, lo de la memoria episódica y semántica, lo de la mente y la submente, pero bueno, la infoxicación como tal, yo hace mucho que no leo literatura, ciertamente, acerca de la claro. infoxicación, pero creo que no sé que es un fenómeno que no está estudiado en relación a la relevancia que tiene en el día de hoy. Claro, no, no, está estudiado porque en ese momento histórico no tenía la relevancia que tiene hoy. Con el surgimiento de Internet y en el momento en el que Internet empieza a formar parte de nuestras vidas, estamos sometidos a un flujo de información que es brutal. No me acuerdo hace cuánto leí el dato de que hoy en día se está creando la misma información en, creo que era un mes, de lo que se ha creado en toda la historia desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, por ejemplo. Y lo estamos generando en un mes. Es una pasada, es una Sí, pasada. sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo es lo que dices tú? Te llegan tantos estímulos antes de que tú des una respuesta que hay como un cortocircuito en el circuito, valga la redundancia, de la comunicación. Claro, no puede haber comunicación en el momento en el que tú ni siquiera llegas al punto de la respuesta en el circuito comunicativo. Mm. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, para poner un poco el cierre a este vídeo, Sí, pues la gente dirá, coño, pues esto me está pasando y ¿qué hago yo para combatir esto?
¿Podríamos dar algunos consejos para combatirlo desde el mundo de la comunicación, digamos, Sí, en lo relativo al sector en el que trabajas tú? sí, o sea, yo primero, lo primero que haría sería elegir mis batallas, lo que ya he hablado antes. Ser consciente de que hay una serie de temas en los que vas a ser un ignorante toda tu vida y no pasa nada porque la vida es finita y tu tiempo también y tus recursos que quieres dedicar a X tema también. Entonces, elige bien tus batallas, en qué campos te quieres centrar, en qué campos no te quieres centrar. Una vez de eso, ponte unos deadlines. Es decir, quiero hacer esto y tengo un mes. Perfecto. Consulta todos los expertos, todos los vídeos, todos los artículos, todos los libros a los que te dé tiempo a llegar en un mes. Y en el momento, perdón, en el momento en el que llegues a esa deadline y ya llegue ese mes, dices, vale, ahora me voy a poner a trabajar. Y ya empiezas a trabajar el tema. A ti te pasará, por ejemplo, también cuando tú estás haciendo un trabajo de sociología, de investigación, dices, tengo 60 autores, pero es que si empiezo a leerme a todos los autores que tengo, igual me tiro 2 años redactando este trabajo. Me gustaría estar 2 años redactando este trabajo, pero la realidad es que no puedo. Entonces, elige muy bien tus batallas, elige muy bien qué fuentes vas a consultar, Sí, pero no vas a consultar. de todas formas yo me refería más que desde la perspectiva del periodista o del investigador, me refería más a una persona, pues yo que se levanta y que se pone a leer noticias, que si redes sociales, que si WhatsApp, que si Vale, pum, pum. vale. O sea, ¿cómo hace una persona para que no le entre esta parálisis? Efectivamente. Vale, pues tendría que hacer un poco, en mi opinión, lo que desde el periodismo llamamos periodismo ciudadano. Tú lees una noticia y en esa noticia siempre aparecen las fuentes con las que se han hablado, las fuentes con las que no se ha hablado, y esto es un ejercicio que se hace mucho desde el periodismo. Vale, has hablado con tal político. Vale, ese político tiene unos intereses, con lo cual ese mensaje puede estar contaminado por ciertos intereses del político. Has hablado con tal empresa, esa empresa tiene unos intereses y es perder tu tiempo en lo mismo, bueno, no es perder, en este caso sería ganar, pero es ganar tu tiempo en lo que el día a día de cada periodista. ¿Esta información de dónde viene? De aquí. ¿Es correcta? Sí, es lo que ahora se llama fact-checking. Yo es lo que les recomendaría, leer una noticia y ver de dónde viene esto, con quién ha hablado el periodista. ¿Ha hablado con esta empresa y por qué no ha hablado con esta otra? ¿Ha hablado con este político? ¿Por qué no ha hablado con este otro? Claro, No, sobre todo porque que nos dejamos caer un poco en los prejuicios, ¿no? En leer una noticia que va contra X partido político y solamente por prejuicios decir, no, esto es un arma o esto es una campaña orquestada contra... Lee la noticia, de dónde vienen las fuentes, qué se ha consultado, qué informes se han leído, cuáles no se han leído. Ese es un poco el trabajo de análisis, que yo pienso que es el que hace falta para salir claro, del... pero para hacer eso, primero hay que pararse y la gente no se para, la gente, Ese es la el vida en problema. general es completamente acelerada y tú te llega al móvil y estás con las aplicaciones de los periódicos o lo que sea, pum, pum, pum. Luego en las redes sociales otra vez lo mismo, en el WhatsApp otra vez lo mismo. Yo creo que es una cuestión mucho más amplia que hacer ese ejercicio, es una cuestión de la forma en la que vivimos todos. Sí. También habría que darle unas vueltas al modelo de trabajo que tiene hoy en día el periodismo, porque todo es tan frenético que tú publicas una super noticia y de aquí a 2 días de repente se desmiente, entonces has publicado la noticia así, pero el desmentido lo publicas así, entonces hay gente que lee tu noticia pero no lee el desmentido, también habría que darle un poco la vuelta en ese sentido a cómo articula su trabajo el periodista. Y saber que los Claro, periodistas, como cualquier persona, somos humanos, podemos errar y si tienes una información que tú crees que es verdad porque las fuentes con las que has consultado te demuestran que así es, pero luego te das cuenta de que no, pues hay que escribir una nota y pedir perdón, como hace cualquier claro. persona. Claro, si es que en realidad, a ver, es una cuestión muy sencilla. Una persona normal se levanta y a la hora de levantarse y a la hora de ponerse en marcha en el transporte público o de camino al trabajo, lo que sea, tiene un tiempo, si no está conduciendo, obviamente. Sí, Y sí. entonces lo que hace es, a lo mejor, yo qué sé, leer las noticias o cuando se levanta leer las noticias. Es que no solo es leer las noticias, sino que de forma continuada, a través de chat de WhatsApp, a través de redes sociales y tal, tienes un flujo incesante de información de lo más diversa y eres incapaz de procesar nada y por eso se llega a esa parálisis. Así que yo creo que realmente
es un problema más de fondo, es un problema que tiene que ver por cómo vivimos en la cultura y la inmediatez, que bueno, ya en próximos vídeos trataré el tema de la inmediatez y el presentismo y todo esto, porque es algo estudiado desde el campo de la sociología. Y bueno, yo creo que por echar el cierre ya definitivo a esto, pues yo creo que hemos hablado un poco de todo. Si quieres aportar algo más con respecto a esta cuestión o decir algo. Sí, eso, o sea, yo lo que volvería a recalcar, y aunque sea pesado es lo que más me ha ayudado a mí, es que la gente que quiera estudiar un tema se ponga plazos, porque en el momento en el que no trabajas en plazos te vas, y un trabajo que tienes una semana para hacerlo, tienes una semana para hacerlo, no puedes estar 2 años, aunque te gustaría, pero no puedes estar 2 años para escribir 1.200 palabras, por ejemplo. Claro. No puedes consultar a 8 expertos, tienes que limitar muy bien qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer y qué eres capaz de hacer también. ¿Y tú ves necesario que en el periodismo se estudie más este fenómeno? Que en el periodismo se estudie más. La infoxicación, sí. Que se tenga más en cuenta. Es que yo creo que esto es algo que se tendría que estudiar mucho más, no desde la ciencia de la comunicación, sino desde las ciencias sociales. Porque lo importante de lo que estudia la ciencia de la comunicación y de la información es el mensaje. Pero el problema de la infoxicación no es el mensaje, sino es cómo ese mensaje actúa de cierta manera en la sociedad. Y yo creo que eso es tarea de los sociólogos. Sí, puede ser. Pero yo creo que es algo interdisciplinar, vamos, Sí, desde mi perspectiva. eso es. O sea, Desde la psicología, desde la cómo sociología, desde funciona. las ciencias de la comunicación, yo creo que tiene que haber algo que esté interrelacionado entre sí. Claro. Pues bueno, el tema es muy amplio, podríamos estar aquí hablando 3 horas, pero le voy a poner un poco el cierre porque si no aburrimos a la gente y tal. Así que, nada, te agradezco muchísimo que hayas participado en este vídeo y que hayas arrojado un poquito de luz desde el mundo de la comunicación acerca de la infoxicación. Y nada, gente, aquí lo dejamos y si queréis nos vemos en próximos vídeos. Venga, buena tarde. Adiós.